revelado, la increíble acción de una faccineira que transformó la vida de un misterioso inversor. Era una mañana radiante en Sao Paulo, donde el sol iluminaba un mundo lleno de contrastes. En un lujoso edificio empresarial, Valeria, una faccineira de 38 años, pulía los ventanales como si cada trazo en el cristal fuera un reflejo de su propio anhelo de limpiar las lágrimas de su vida. A pesar de las alfombras de lujo y los ejecutivos en trajes caros, nada podía apagar la llama de su espíritu. Desde que su esposo había partido, una parte de su corazón quedaba ausente, pero su esperanza por un mañana mejor para sus dos hijos brillaba más que nunca. Mientras Valeria trabajaba, su mente no podía evitar cuestionar la brecha entre su mundo y el de los hombres de negocios. ¿Acaso no ven el sacrificio detrás de cada día?, pensaba. Su vida no era fácil, pero siempre encontraba tiempo para organizar comidas para los ancianos del barrio o para ofrecer apoyo a aquellos en momentos de tristeza. Con su corazón partido, se mantenía firme y decidida. En esa jornada, se cruzó con Santiago, un inversor atrapado en la trampa de su propio éxito. Cuando él entró, una nube de melancolía lo acompañaba. Mientras Valeria limpiaba su oficina, no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en la clave de un cambio radical en su vida. La conversación fluyó, y Santiago, buscando un poco de calidez humana en un mundo frío, comenzó a abrirse. Se sentó en su enorme escritorio, las manos temblorosas, y confesó sus frustraciones sobre lo superficial de su entorno. Siempre he tenido éxito, pero no sé si eso me hace feliz, dijo, un brillo de desesperanza en sus ojos. Valeria, con su espíritu de lucha, le respondió con una sonrisa que brillaba más que cualquier diamante. La felicidad no se mide en dinero, se encuentra en las pequeñas acciones que hacemos por amor. No hay mayor riqueza que la comunidad. Sus palabras resonaron en él como un eco de lo que siempre había despreciado y al mismo tiempo anhelado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la vida no le dio tregua a Valeria. Su hijo menor se vio envuelto en un malentendido con la policía, un incidente que podría devastar su vida. El peso de la preocupación la aplastaba, y de repente, la amistad con Santiago se volvió un dilema. Podía luchar sola, como siempre lo había hecho, o podía acercarse a él, a quien había dejado entrar en su mundo, y permitirle usar su influencia. En una reunión tensa, Valeria, con su mirada llena de determinación, se encontraba a un paso del abismo. ¿Qué harás por nosotros, Santiago?, preguntó, desafiándolo a mirar más allá de su propio privilegio. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de esperanza y urgencia. ¿Romperá Santiago las barreras sociales y redefinirá su éxito, o se esconderá en la comodidad de su mundo? Las respuestas permanecen en el aire, vibrando con una promesa de cambio y lucha que podría marcar la diferencia no solo para ellos, sino para toda su comunidad. Santiago sintió cómo su corazón latía con fuerza al escuchar la pregunta de Valeria. Se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial. Su propia vida, a pesar de estar llena de logros, carecía de propósito. Ella, en cambio, poseía una sabiduría y resiliencia que él había olvidado cultivar. La tensión en el aire se tornó palpable. ¿Podría ser que él, con todo su dinero y poder, pudiera ayudar a alguien tan distinto y a la vez tan similar a él? Valeria, no sé, empezó, su voz temblando ante la presión de la realidad. Su mente se llenó de imágenes de su hijo, un niño que había crecido sin la figura de su padre. La culpa lo golpeó con fuerza. ¿Qué puedo hacer realmente? Vivo en un mundo donde la gente se preocupa más por el dinero que por la vida. Tu influencia puede ser la diferencia. No se trata solo de dinero, Santiago. Se trata de abrir puertas, le respondió Valeria, su mirada firme y llena de fuego. El brillo de sus ojos le decía que había algo en juego más grande que ellos mismos. Si usas tu posición para ayudar a otros,
puedes cambiar muchas vidas, la de tu hijo incluida. Las palabras de Valeria resonaron en su mente como un eco. Recordó las historias que había escuchado sobre personas que habían alcanzado grandes cosas. Sin embargo, al final, lo que verdaderamente importaba era la huella que dejaban en los demás. Quería ser alguien que hacía una diferencia, no solo un espectador en su propio sufrimiento. Movido por un impulso, Santiago se inclinó hacia ella, y en voz baja, casi un susurro, dijo: si esto sale mal, te prometo que estaré a tu lado. Haré todo lo que pueda. Valeria sintió un alivio palpable al escuchar sus palabras. Por un instante, la carga se volvió un poco más ligera, como si la esperanza comenzara a despegarse de su pecho, pero mientras el pacto se sellaba entre ellos, el teléfono de Santiago sonó con un ruido brusco, rompiendo el momento. Era un mensaje de su socio, recordándole otra reunión, otro compromiso que lo mantenía atado a su vida de oro y cristal. Un nudo se formó en su estómago al pensar en sus acciones futuras. ¿Cómo gestionaremos esto, Santiago?, preguntó Valeria, su voz ahora más suave. Trataba de entender el verdadero dilema. Este camino no será fácil. Hay mucha gente que se interpondrá. Estoy listo para luchar, dijo él, y por un instante, se sintió lleno de valentía. Pero entonces un pensamiento oscuro cruzó por su mente. ¿Podría realmente cambiar algo? ¿Tendría el poder para generar una transformación real? La duda comenzó a retumbar dentro de él nuevamente. Sin embargo, en ese momento, Valeria no vio más que un hombre dispuesto a redimirse. Contemos a la comunidad. No somos solos en esto, y juntos podemos crear algo grande. Las palabras de ella encendieron una chispa en su interior. Santiago decidió tomar una acción inmediata. Esa tarde, organizó una reunión con importantes inversores en un pequeño café que Valeria había recomendado, un lugar donde la comunidad se reunía para ayudar a los más necesitados. Era el primer paso para unir ambos mundos. Mientras mentía en la cama esa noche, Santiago no pudo evitar pensar en el impacto que tendría la reunión del día siguiente. Sería su primer paso hacia una vida con sentido. Pero al mismo tiempo, un silencio vino con el miedo de lo desconocido. ¿Podría realmente lograrlo? La inquietud lo llevó a un sueño inquieto. La noche pasó lentamente, y cuando el sol comenzó a brillar entre las sombras del edificio lujoso donde trabajaba, Santiago entendió que el amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Pero, al levantarse, un nuevo mensaje en su teléfono lo hizo temblar. Un viejo compañero, un rival en los negocios, le advirtió de unos planes oscuros en contra de su reputación. ¿Está dispuesto a luchar por su nueva vida, o se dejará consumir por su pasado? Así terminaba su sueño, pero una nueva batalla apenas comenzaba. La decisión se alzaba como una sombra, y ahora, más que nunca, necesitaba el apoyo de Valeria. Santiago se sentó en la cama, sudando frío, el mensaje aún brillando en la pantalla de su teléfono. La amenaza de su pasado se cernía sobre él como una nube oscura, justo cuando estaba a punto de dar un giro positivo a su vida. Tomó aire profundamente, sintiendo cómo su pecho se expandía, pero la ansiedad hacía eco en su mente. ¿Cómo podría enfrentarse a sus enemigos en su búsqueda por el cambio? Mientras se preparaba para el día, una imagen de Valeria apareció en su mente. La pasión y la determinación en sus ojos lo motivaban. Necesitaba su apoyo, su perspectiva. De repente, la idea de equivocarse empezaba a desvanecerse, reemplazada por una necesidad ardiente de hacer algo significativo. Santiago, decidió llamarla antes de salir. Valeria, necesito hablar contigo, dijo, el nerviosismo apoderándose de su voz. ¿Qué pasó, Santiago?, preguntó ella, su tono lleno de preocupación. Recibí un mensaje de un antiguo colega. Cree que hay planes en marcha para desprestigiarme. No sé bien qué hacer, admitió, sintiéndose vulnerable. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Valeria respondió con firmeza. No podemos permitir que el miedo te detenga. Debemos actuar y no dejar que ellos te controlen. Su voz era un bálsamo para Santiago, infundiéndole valor. Un par de horas después, llegaron al café donde planeaban la reunión. Santiago se sentía nervioso por los ojos de los asistentes, todos escépticos y llenos de dudas. Era un espacio pequeño,
pero acogedor, impregnado con el aroma del café recién hecho y las risas de aquellos que se reunían para ayudar a su comunidad. Con un nudo en la garganta, miró a su alrededor y vio a caras familiares, gente que conocía a través de Valeria. Sin embargo, había también un grupo de inversores que representaban su mundo antiguo, un mundo que no deseaba dejar atrás completamente, pero que sabía que tenía que desafiar. Hoy no estamos aquí solo por nuestras ganancias, comenzó, intentando capturar la atención de todos. Su voz se hacía más fuerte a medida que avanzaba en su discurso. Estamos aquí porque queremos hacer una diferencia. Este proyecto no es simplemente acerca de la inversión, se trata de cambiar vidas, de abrir oportunidades. Las palabras resonaron en la sala y sintió que algo comenzaba a cambiar. Uno de los inversores, intrigado, levantó la mano. ¿Cómo planeas hacerlo?, preguntó, su tono escéptico. Quiero que todos se unan a nosotros, no solo con su dinero, sino con su tiempo y su dedicación. Necesitamos crear plataformas, no solo bancos. Necesitamos construir un sistema de apoyo, y eso empezará aquí, con nosotros, respondió Santiago, sintiendo la verdad en cada palabra. Mientras la conversación comenzaba a fluir, la incertidumbre que lo había mantenido despierto la noche anterior parecía desvanecerse. Valeria sonreía, y él podía notar cómo la atmósfera se transformaba. La gente empezaba a mostrar interés, a proponer ideas. Era un momento electrizante. Sin embargo, en medio de la euforia, un mensaje atravesó de nuevo su mente. Aquella amenaza que había recibido. Su rival podría no desistir fácilmente. Mientras inspiraba a otros, se preguntaba una vez más si realmente estaba listo para enfrentar la tormenta. El grupo seguía debatiendo, pero Santiago no podía evitar mirar hacia atrás, preguntándose cuánto tiempo le quedaba antes de que su pasado lo alcanzara. Cuando la reunión llegó a su fin, a nadie le quedó duda de que la chispa de la esperanza había comenzado a prender. Los aplausos resonaban en las paredes del café, fortaleciendo el aire de comunidad que Santiago deseaba fomentar, pero justo cuando creía que el día estaba a su favor, su teléfono vibró con una notificación que heló su sangre. Una nueva amenaza había llegado, una imagen que podría arruinar todo lo que había intentado construir. ¿Sería este el golpe que todos habían estado esperando? Santiago miró a Valeria, buscando desesperadamente su apoyo. ¿Por qué lo había dejado todo a varios rivales que, dispuestos a destruirlo, acechaban en las sombras? La batalla por el futuro apenas comenzaba y él sabía que necesitaría más que palabras para salir adelante. Santiago sintió que su corazón se detenía por un segundo. La pantalla mostraba una imagen que no solo invadía su privacidad, sino que además exponía los oscuros secretos que había enterrado. Era una fotografía de él en una reunión clandestina, un pasado que había intentado olvidar. La estaba mirando Valeria, y él sabía que no podía ocultárselo. ¿Qué sucede, Santiago?, preguntó ella, notando su expresión de horror. Es esta imagen. Me están amenazando con hacerla pública, respondió, su voz apenas un susurro. El aire del café se tornó pesado. Los murmullos cesaron y la energía se volvió densa. Santiago sintió que el apoyo que había comenzado a construir se desvanecía al instante. Valeria le tomó la mano, como si pudiera transmitirle su fuerza a través del roce. No podemos dejar que esto te abrume. Debemos actuar ahora, dijo, con firmeza en su voz. El grupo de inversores comenzó a agitarse, algunas miradas curiosas, otras claramente escépticas. Santiago sabía que necesitaba ser claro y audaz. Se aclaró la garganta, recogió valor y se dirigió a la multitud. Esta imagen representa un capítulo de mi vida que ya no me define. Todos hemos cometido errores, pero lo que importa es cómo elegimos aprender de ellos y avanzar. Estoy aquí para construir algo mejor, algo que sirva a nuestra comunidad. La tensión en la sala parecía ser palpable. Santiago nunca había hablado de su pasado ante un público tan amplio, sentía el sudor correr por su frente, pero en el fondo, le daba fuerza. Era el momento de dar la cara, de dejar claro que se negaba a ser arrastrado por su historia. No estoy dispuesto a dejar que mis errores pasados controlen mi futuro. Si crees en la posibilidad de cambio, de esperanza, de comunidad, entonces únete a mí. Valeria sonrió, sus ojos iluminados, y poco a poco algunos de los inversores comenzaron a asentir.
mientras otros murmuraban entre ellos. Quizá no lo sabía, pero estaba en medio de un cambio trascendental. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Santiago lo miró, y al ver el nombre que apareció en la pantalla, el miedo invadió su ser. Era su antiguo colega, el mismo que había estado detrás de la extorsión. La mente de Santiago corría a 1000 por hora. ¿Qué quería ahora? Espera un momento, dijo a Valeria. Se alejó un poco, contestando con una voz controlada. ¿Qué quieres? Santiago, la voz al otro lado sonaba extrañamente tranquila. He visto que te vuelves un hombre influyente. Quiero ofrecerte un trato. Dejó escapar un suspiro profundo mientras sus pensamientos se agitaban. ¿Un trato? Podía sentir el sudor en sus manos. Podía aceptar lo que él tenía para ofrecer, pero eso significaría negociar con sus demonios. Santiago enfrentaba una decisión que podría cambiar todo lo que había intentado lograr. Colgó la llamada, incapaz de dar respuesta inmediata. La incomodidad se alzó en la sala, pero logró finalmente reconciliarse con su decisión. No podía ceder a la presión. No estoy aquí para negociar con el pasado, sino para construir un futuro mejor. Y no seré solo otro peón en su juego. La sala estalló en murmullos y algunos aplausos. Santiago sentía que algo se movía en el aire, que el mañana podría ser diferente, pero una sensación inquietante persistía. ¿Cuánto aún podría aguantar? Las sombras de su antiguo yo lo acechaban, y la lucha por liberarse de ellas apenas empezaba. Cuando Santiago regresó a la mesa, Valeria le preguntó, preocupada. ¿Qué vas a hacer? Santiago respiró hondo. Sabía que esta batalla era solo una de muchas. En sus ojos, había una chispa de determinación, pero también un atisbo de miedo. Voy a plantar cara. Esta vez, no dejaré que me derriben. Su teléfono vibró de nuevo y al verlo supo que el ciclo de terror no había terminado. Mientras los murmullos se dispersaban, sintió que su determinación se entrelazaba con el desafío que tenía por delante. Pero tengo que descubrir quién realmente está detrás de esto. No puedo hacerlo solo, dijo, mirando a Valeria con ojos firmes. ¿Sería capaz de conseguir aliados en esta nueva batalla? Santiago no tenía respuestas, solo un camino adelante lleno de incertidumbres. En el fondo, sabía que no podía detenerse ahora. La historia apenas comenzaba a revelarse. Su pasado lo seguía, pero no se rendiría. Mientras contemplaba la vida que estaba reconstruyendo, una extraña sensación de esperanza se encendió en su pecho. Si podía encontrar la verdad oculta detrás de las sombras, sus días de oscuridad podrían finalmente llegar a su fin. Y en esa búsqueda por el cambio, se dio cuenta de algo crucial: a veces, la verdad es más sorprendente que la ficción. ¿Qué secretos podría descubrir sobre su pasado que lo llevaran hacia un futuro inesperado? Santiago abandonó el café con la mente en ebullición. Valeria caminaba a su lado, la preocupación pintada en su rostro. Cada paso que daban se sentía como un eco del peso de sus decisiones. ¿Cómo podía enfrentar lo que vendría? Más que los murmullos apagados de los inversores, más que las miradas curiosas tras de ellos, era su propia lucha interna lo que lo atormentaba. ¿Qué piensas hacer ahora, Santi?, preguntó Valeria al fin. Su voz había bajado un tono mientras la incertidumbre la invadía. Necesito información. Saqué la frialdad de su voz. Su conexión con ese oscuro capítulo estaba más viva que nunca, y se preguntaba si todo el mundo encajaba en su pequeño rompecabezas. Sin embargo, necesitaba aliados en este juego. El sonido de sus pasos resonaba en el pavimento, un sonido cada vez más sólido a medida que se encaminaban hacia el futuro. Mientras cruzaban la plaza, la imagen de la fotografía parecía reponerse ante sus ojos, burlándose de su voluntad de ser más y mejor. Santiago sabía que debía llegar al fondo de esta incertidumbre, y lo primero era averiguar cómo habían conseguido esa imagen. Conozco a alguien que podría ayudarte, dijo Valeria, mirándolo directamente a los ojos. Con cada palabra, su presencia reconfortante le daba más fuerza. ¿Quién?, preguntó Santiago, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Un amigo de la universidad, Javier. Tiene contactos en la prensa y sabe cómo se mueve el mundo de la información.
Podría ayudarnos a averiguar quién está detrás de todo esto e incluso cómo obtuvieron la fotografía. Santiago asintió, decidiendo que cualquier pista que pudiera llevarlo a un claro era valiosa. ¿Podrás hablar con él? Valeria asintió con determinación. El peso de la conversación anterior se desvanecía poco a poco y su resolución se fortalecía. Deja que yo me encargue de eso. Tú debes concentrarte en mantenerte firme en la reunión de mañana. El día siguiente prometía convertir las sombras de su pasado en el punto de partida para su futuro. Santiago respiraba la anticipación, pero el temor también estaba allí, acechando en cada esquina de su mente. Lo haré, respondió, sintiendo un hilo de optimismo. Caminaban ya hacia el coche de Valeria cuando su teléfono vibró, la imagen de un nuevo contacto en la pantalla. Al ver el nombre, se detuvo en seco. Era su viejo colega otra vez. Santiago miró a Valeria con ansiedad. Esto no termina. Contesta, le dijo ella. La confianza en su voz era un bálsamo. Reuniendo valor, Santiago tocó la pantalla. ¿Qué quieres? Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Solo quiero ayudarte, amigo. ¿Informarte de todas mis intenciones? Si no te unes a nosotros, serás el camino de un fracaso, respondió el hombre tras la línea. La manipulación en sus palabras resonaba, y su sonrisa burlona parecía flotar en su mente, sesos y corrupción. Santiago sabía que este juego no era solo un tira y afloja. Era un campo de batalla donde el futuro que él deseaba construir se hallaba al borde de ser destripado si no jugaba sus cartas adecuadamente. Colgó la llamada. La incomodidad en su corazón creció donde antes había florecido la determinación. La desesperación amenazaba con embargarse de él. No pienso dejarlo ganar. Sé que puedo enfrentar esto a ella. Valeria le sonrió, e incluso en silencio, él podía sentir el apoyo, el aliento necesario para sostener su caminar. La noche se dejaba caer y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, como pequeños faros de esperanza. Sin embargo, la amenaza siempre estaba presente, oculta tras cada esquina. En su mente se dibujaba un futuro claro, pero ¿qué precios tendría que pagar? Santiago, la voz de Valeria lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás listo para esto? Él la miró, su mirada ardía con esa mezcla de determinación y miedo. Lo estaré. Pero entonces, una pregunta inquietante emergió en su interior. ¿Cómo salvaría su futuro si su pasado continuaba arrojando sombras sobre sus decisiones? Y antes de poder responderse, el torrente de eventos que se avecinaba ya comenzaba a girar, y el verdadero desafío estaba aún por llegar. Mañana sería el verdadero inicio. ¿Tendría el valor de enfrentar todo lo que querían ocultar? La mañana llegó envuelta en usos de neblina que flotaban sobre la ciudad, ocultando parcialmente las luces de la noche anterior. Santiago se despertó con una sensación de inquietud en el pecho. Miró a través de la ventana y divisó las sombras que se desvanecían a medida que el sol comenzaba a elevarse. Su respiración era irregular, cada latido se sentía como una llamada al deber. Tenía que prepararse para la reunión. Valeria había llegado a su casa justo a tiempo, con un café caliente en mano y una determinación inquebrantable en su rostro. Ella sabía que Santiago necesitaba más que solo palabras de aliento, necesitaba sentirse respaldado sin reservas, y todo el apoyo que pudiese brindarle giraba en torno a esa veracidad compartida. Hoy es el día, Santi dijo con una sonrisa tranquilizadora, como si la luz del día pudiera ahuyentar sus temores. Sí, pero con cada paso que doy parece que retrocedo. Es como si mi pasado me estuviese persiguiendo, tratando de arruinar todo lo que he construido, respondió él, dejando escapar una risa cargada de ironía. Ella lo miró, comprendiendo cómo el peso de tantas decisiones podía llegar a ser aplastante. Sin embargo, su actitud optimista era contagiosa. Vamos a desterrar a esos fantasmas. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre Javier?, le preguntó, haciéndolo asentar. Javier no solo era un amigo, sino una conexión en el mundo precisar y peligroso de la prensa. Tenía que ser la clave que encajaba en el mecanismo que podía liberar a Santiago y hacerlo avanzar. La mañana pareció volar entre la preparación nerviosa y las estrategias que discutían. Santiago y Valeria, por momentos, se convertían en dos guerreros listos para enfrentar un mundo repleto de incertidumbres.
Santiago revisó su teléfono una y otra vez, esperando una señal de la respuesta de Javier. Su mente giraba en un torbellino de expectativas. Finalmente, recibió un mensaje: podemos reunirnos a las 3 en el café de la plaza. Es urgente. La ansiedad se convirtió en un torrente de adrenalina y se lo comunicó a Valeria, quien solo asintió, sintiendo que aquel podría ser su momento. El reloj marcaba la hora y los pasos de Santiago resonaban con firmeza mientras se dirigía a la plaza. Cada latido de su corazón sonaba con un eco aterrorizante que casi lo hacía desistir a cada esquina. Pero sabía que el camino hacia la verdad no era recto ni amable. Cuando vio el café, sus pies se sintieron algo pesados. El aire vibraba con una energía crujiente, como antes de una tormenta. Al entrar, su mirada se posó en una figura familiar en la mesa del fondo. Javier lo observaba con una expresión que parecía haber sido moldeada por la experiencia y el carácter. Santiago, gracias por venir, dijo Javier al acercarse, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad del encuentro. Entiendo que tienes información que necesito, respondió, apretando el puño sobre la mesa. La voz de Santiago era un reflejo de la tensión acumulada. No es solo información. Lo que te voy a contar puede cambiarlo todo. He estado investigando los movimientos recientes y... Javier se detuvo un momento, mirando cautelosamente hacia los lados, como si el aire estuviera cargado de secretos. La imagen que viste no fue solo una coincidencia. Hay fuerzas en juego más oscuras de lo que imaginas. Santiago sintió un frío recorrer su espalda. Había una creciente opacidad en la mente de su amigo, una sombra de preocupación que no pasó desapercibida. ¿Hablas de implicaciones legales?, preguntó, sintiendo que el hilo de seguridad se desvanecía. Algo así, pero es mucho más, continuó Javier, acercándose un poco más. Se trata de poder y control, Santiago. Te están evaluando. Ellos no se detendrán ante nada para proteger lo que tienen, y tú puedes ser el siguiente. Las palabras se fragmentaron sobre la mesa como piezas de un rompecabezas que formaban un peligroso retrato. Santiago sintió como si el aire le faltara, pero también crecía una llama dentro de él. La lucha estaba lejos de terminar. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz más firme que la que sentía en lo más profundo. Debes estar preparado para una guerra. Tu futuro, el que tanto anhelas, está en juego. Los ojos de Santiago se encontraron con los de Valeria. Sabía que el camino que había tomado podría llevarlo a dimensiones desconocidas, pero ahora, más que nunca, la verdad era el único camino a seguir. La luz del desir aún estaba a la vuelta, pero al mirar a su alrededor la neblina se disipaba lentamente. Estaba a punto de entrar en el desafío más grande de su vida. Sin embargo, mientras una chispa de determinación brillaba en su pecho, algo en el fondo de su mente le susurró que secretos oscuros estaban esperando para ser descubiertos, y a qué precio. La respuesta estaba al borde de asomarse. La plaza estaba llena de vida, pero para Santiago, todo parecía volverse un eco distante. Las voces que rodeaban el café se mezclaban, pero su atención estaba centrada en Javier y en las palabras cargadas de implicaciones. La incertidumbre oscurecía su mente, incluso mientras la luz del sol comenzaba a atravesar la neblina. ¿Qué quieres decir con que están evaluándome?, preguntó, la urgencia reflejada en su voz. Javier tomó un sorbo de su café, como si quisiera ganar tiempo antes de responder. Santiago admitió que cada segundo se sentía como una eternidad. La ansiedad pulsaba en su interior, como un tambor marcando el ritmo de su creciente inquietud. No solo tú. Es como un juego de ajedrez, y tú eres una de las piezas más relevantes. Recibí información de que alguien está interesado en tu trabajo y en tu vida personal. Están vigilando, te reveló con gravedad. La chispa de determinación que antes ardía se convirtió en frenético caos. La vida que había tratado de construir, sus amistades, su trabajo, su futuro, todo expuesto al juicio de fuerzas desconocidas. A pesar de la trampa emocional en la que se encontraba atrapado, se aferró a una pregunta silente en su interior: ¿por qué él? ¿Sabes quiénes son?, preguntó con un hilo de voz, esperando que la respuesta no estuviera tan cerca como temía. Es complicado, admitió Javier, pero me preocupa. El origen de esta gente es oscuro. No puedo decirte más sin ponerme en riesgo también.
pero lo que sé es suficiente para que actúes. Santiago sintió el peso del mundo sobre sus hombros, un recordatorio de lo frágil que puede ser la seguridad. Tomó una profunda respiración y miró hacia Valeria, quien estaba a su lado, inmóvil y con una expresión de preocupación genuina. Debo hacerlo, dijo, tratando de infundirle fuerza a sus palabras. Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. Santiago. Valeria comenzó, su voz llena de cuidado. ¿Estás seguro de que quieres adentrarte en algo que podría ponerte en peligro? Es el único camino que tengo. No puedo permitir que me controlen. No otra vez. Javier frunció el ceño, como si comprendiera la urgencia de la decisión que había tomado. Santiago se sentía como un barco a la deriva en un mar agitado, pero dentro de esa tempestad había una chispa de valentía que empezaba a tomar forma. Está bien, dijo Javier, pareciendo más decidido. Necesitamos trazar un plan. Pero debes ser cauteloso. Mantén la cabeza baja y no confíes en nadie más que en nosotros. Las palabras de Javier reverberaron en su mente, pero el camino hacia la verdad estaba empedrado de peligros. Sin embargo, en ese lugar y momento, las dudas fueron ahogadas por una convicción renovada. Santiago sintió que la vida lo había llevado a esta encrucijada por una razón. Nosotros lo haremos juntos, dijo Valeria, tomando su mano con apretón firme. Te respaldaré, pase lo que pase. Mientras se retiraban del café, una sombra se deslizó entre la multitud y Santiago no pudo evitar sentir que lo estaban observando. La chispa de valor se había encendido, pero también la sensación de una amenaza latente. Una voz en su interior le gritaba que se preparara. A lo lejos, entre la gente, vio a alguien que parecía estar al tanto de sus movimientos, un extraño que lo observaba con una mirada intensa. Esa sensación inquietante se intensificó mientras el extraño desaparecía en la multitud. Santiago comprendió, en ese momento, que no solo lucharía contra sus demonios internos, sino que había fuerzas externas que habían decidido que él sería un jugador crucial en este juego de poder. Sin embargo, había una partida que no estaba dispuesto a perder. Al salir de la plaza, Santiago sintió que el aire se volvía más pesado. Se habían marcado unos límites invisibles, pero los secretos que estaban a punto de ser revelados estaban empujando a su vida hacia un nuevo precipicio. Y cuando pensó que había visto lo peor, una llamada desconocida rompió el silencio de su mente. ¿Sería esta la puerta hacia el desenlace inevitable que nunca había deseado? La respuesta, como siempre, se acechaba en las sombras. ¿Podría Santiago desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Santiago había dejado el café con una mezcla de determinación y nerviosismo, el eco de las palabras de Javier resonando en su mente. El sol, que antes había brillado con fuerza, se sentía ahora como un testigo mudo a su creciente ansiedad. Sus pensamientos giraban en torno a la llamada desconocida que había recibido mientras caminaba hacia la salida, como un murmullo persistente que no lo dejaba en paz. Toma el teléfono, dijo Valeria de repente, sacándolo de sus cavilaciones. Santiago miró su celular en la mano, la pantalla brillaba con un número que no reconocía. Su corazón se aceleró. Sin pensarlo, presionó el botón de atención y llevó el dispositivo a su oído. «Hola», preguntó con voz temblorosa, una respiración profunda se escuchó al otro lado. La voz fue baja, casi susurrante, como si alguien estuviera apurado por hablar y temeroso de ser escuchado. «Santiago, no colgues». «Soy yo, Ana», él parpadeó, tratando de procesar la información. Ana, su antigua compañera del trabajo, con quien había compartido buenos momentos y muchos secretos, pero que había desaparecido de su vida sin más. La sorpresa mezclada con un sudor frío recorrió su espalda. «¿Ana? ¿Qué pasa?» «¿Dónde estás?», su voz sonó entrecortada, lleno de incertidumbre. «No tengo mucho tiempo». «Estoy en peligro, Santiago, hay cosas que no sabes, cosas que podrían afectarte a ti también». La voz de Ana temblaba, y en su tono había una urgencia que lo puso en alerta. «¿De qué estás hablando? ¿Por qué no me dijiste nada antes?». La frustración burbujeaba dentro de él. Porque pensaba que podía manejarlo. Fuerzas más grandes de lo que imaginas están involucradas. «Todavía hay tiempo para que evites lo peor», dijo ella, esforzándose por hablar rápidamente, cada palabra la sentía como un golpe en el pecho.
Lo peor. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debo hacer?, preguntó, la valía de actuar pronto surgiendo en su voz. Mañana a la misma hora en que te llamé. Ve al parque, allí te dejaré una pista. Pero debes tener cuidado, ellos te están vigilando. Confía en mí y no hables con nadie más. Nadie más. Ana, gritó, pero ya no había respuesta. La línea se había cortado, dejándolo solo con el sonido de su respiración acelerada. ¿Estás bien?, preguntó Valeria, observando cada detalle de su expresión. Santiago, sintiendo que sus pies se movían en un camino incierto, asintió, aunque no estaban seguros de cómo seguir. La revelación de su amiga había sido como un eco de la advertencia de Javier, pero aún más personal, más íntima. La vida que conocía estaba cambiando y no sabía en qué dirección. Mañana, dijo con seguridad, aun cuando el miedo comenzaba a recorrer su cuerpo. Debo ir al parque. Valeria lo miró preocupada, apretando su mano aún más fuerte. Con el peso del mundo sobre sus hombros, se sentía más decidido que nunca, pero también más vulnerable. Era como si una tormenta se hubiera desatado en su interior y, aunque quería ignorarla, sabía que tenía que enfrentarse a lo que viniera. Al caminar a casa esa noche, las luces de la ciudad parecían danzar en su mente como presagios de lo que estaba por venir. La verdad estaba al alcance, oculta tras una cortina de sombras que debía atravesar. Y aunque el futuro se sentía nebuloso, había una nueva chispa en su corazón, la certeza de que debía enfrentarlo. Mientras entraba por la puerta de su hogar, una inquietud lo siguió. La sensación de que algo horrible podía suceder en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y si la respuesta que buscaba lo llevaba a un camino del que no podría volver? La noche se hizo larga, marcada por los susurros de un futuro incierto. Y cuando por fin se dejó caer sobre la cama, sintió que un nuevo capítulo se abría ante él. Pero en su mente, una única pregunta persistía: ¿sería este el fin de su vida habitual, o el comienzo de algo más oscuro? Mañana lo descubriría. Santiago despertó al amanecer, sintiendo un peso en el pecho que no lo dejaba respirar con calma. El sol se filtraba por la ventana, iluminando la habitación con un brillo tenue, como si supiera que un gran cambio estaba a punto de suceder. Había dormido poco. Cada vez que cerraba los ojos, la voz de Ana resonaba en su mente, llenando su corazón de dudas. ¿Qué peligro la acechaba? ¿Por qué había decidido, de repente, buscarlo? Se preparó de manera automática, como si su cuerpo estuviera funcionando por inercia, mientras los pensamientos se arremolinaban en su mente. Cada paso hacia el metro era un eco de lo que Ana había dicho la noche anterior, como si cada ladrillo del camino le recordara que estaba a punto de atravesar un umbral que podría cambiarlo todo. Al llegar al parque, su estómago se revolvió. La mezcla de emoción y miedo lo abrazaba con fuerza. La brisa suave le acarició el rostro, pero no podía disfrutar del momento. Buscó entre los árboles, las sombras parecían alargarse, como si algo oculto estuviera acechando desde detrás de ellos. Valeria había decidido no acompañarlo, había sentido que era una carga en un día tan importante. En su mente, deseaba que ella estuviera allí, que su luz y su fuerza lo acompañaran. Con los ojos bien abiertos, se acercó al banco donde solían pasar horas conversando, esperando que Ana apareciera. Recordó las risas, las historias compartidas, pero sobre todo las promesas de un futuro que parecía brillar. Sin embargo, todo eso ahora era humo. La realidad que lo rodeaba se sentía pesada, casi irreal. Esperó en silencio, contando los segundos mientras el parque comenzaba a llenarse de vidas ajenas. Niños jugaban, y parejas disfrutaban de un día soleado. Santiago se preguntó si, en ese momento, ellos también sentían que su mundo podía desmoronarse. ¿Cómo podría pasar algo tan terrible entre todo este júbilo? Minutos después, un movimiento a su izquierda captó su atención. Una figura con un abrigo oscuro, de pie entre los árboles, lo observaba. Su corazón dio un vuelco. La persona no se movió, simplemente lo miraba, como si estuviera juzgando sus acciones. Santiago sintió una mezcla de pánico y determinación. Era un extraño y, sin embargo, su presencia disparó las alarmas en su interior. Ana, gritó, esperando que la voz empujara a aquella figura a salir de las sombras. El extraño se acercó lentamente, levantando las manos como señal de paz.
Su rostro no era familiar, pero había algo en sus ojos que le pareció inquietantemente cercano. Santiago sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. No soy Ana, dijo el extraño con voz grave. Sé que estás buscando respuestas. Los peligros que ella mencionó son reales. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de Ana? Santiago sintió que la rabia y el miedo luchaban por tomar el control. No hay tiempo para explicaciones largas. Solo confía en mí. Lo que ella descubrió es más grande de lo que imaginas. Necesitas actuar rápido. Ellos están más cerca de lo que piensas. Santiago sintió que sus piernas temblaban, presionado entre la necesidad de saber y la voluntad de escapar. Pero quedaba poco tiempo. El destino de Ana y quizás el suyo también pendía de un hilo, así que hizo lo único que podía hacer en ese momento. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó, la desesperación ahogando su voz. El extraño extendió la mano, ofreciendo un pequeño dispositivo. Santiago lo miró con recelo. Tómalo. Te llevará a ella, pero tendrás que ser astuto. Ellos no te dejarán sin obstrucciones. Con el corazón latiendo como un tambor, Santiago se encontró enfrentando una elección que cambiaría su vida. Y en ese instante, comprendió que todo lo que había conocido estaba a punto de transformarse en algo impredecible y aterrador, pero, ¿sería capaz de jugar su última carta, con tan poco conocimiento sobre lo que arriesgaba? ¿Podía confiar en un desconocido que se presentaba como su única guía? Antes de poder responderse, la presión de los pasos acercándose lo obligó a mirar hacia atrás. Santiago sintió que el aire se volvía denso. El desconocido estaba allí, frente a él, como un faro en medio de la oscuridad. Pero la sensación de peligro lo mantenía alerta. Sin tiempo que perder, se aferró al dispositivo que el extraño le ofrecía. Un pequeño artefacto que parecía más un susurro de tecnología que un objeto de poder. Miró nuevamente a la figura desconocida, una mezcla de desconfianza y urgencia en sus ojos. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó, su voz resonando entre los árboles del parque. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era la expresión de alguien que había visto más de lo que podía compartir. Puedes no confiar en mí, pero si no actúas, arrojarás a Ana a un abismo del cual jamás podrá regresar. El tiempo se agota. Santiago se armó de valor. Lo que quería era claro: salvar a Ana, descubrir la verdad y reclamar su propia vida de vuelta, una vida que había estado siendo secuestrada por miedos e inseguridades. Sin más tiempo que perder, tomó la decisión. Está bien, ¿qué tengo que hacer?, dijo con determinación renovada. El extraño se acercó más, y su voz fue un susurro entre los árboles. En el dispositivo hay un mapa. Te llevará exacto al lugar donde ella se encuentra. Pero debes ser rápido y preciso, hay quienes no quieren que llegues. Asegúrate de llevarlo contigo sin levantar sospechas. Santiago asintió, sintiendo que el músculo de su resolución se tensaba. No podía mirar atrás, no podía dejar que el pasado lo persiguiera más. Se despidió del extraño con un único movimiento de cabeza y se echó a andar hacia el camino del parque, la dirección clara en su mente. A medida que avanzaba, el ritmo del mundo a su alrededor parecía acelerarse. El bullicio de los niños jugando se tornó más agudo, las parejas se convirtieron en manchas de color. Santiago se estaba sumergiendo en sus pensamientos. ¿Dónde podría estar Ana? ¿Qué secretos le revelaría? Todas estas reflexiones se desvanecieron cuando su teléfono vibró salvajemente. Un mensaje que le cortó la respiración: no llegues. Hay una trampa. El miedo lo envolvió como una manta fría. ¿Quién había enviado eso? Su antiguo colega, o tal vez alguien más que buscaba manipularlo. Sin detenerse a pensar, apretó el paso, su corazón palpitando en su pecho como un tambor de guerra. Alcanzó la dirección que el dispositivo le marcaba. Una pequeña fábrica abandonada a las afueras de la ciudad, un lugar que había visto días mejores, pero ahora era el escenario de su vida más decisiva. Santiago sintió el escalofrío de la incerteza recorrer su espalda mientras cruzaba el umbral. La entrada chirrió al abrirse, el eco resonó en el silencio sombrío. Con cada paso, se encontró con la oscuridad que parecía envolverlo. Se detuvo en un momento, respirando hondo,
y se recordó a sí mismo que había llegado hasta ahí para rescatar a Ana, para romper el ciclo de miedo y silencio. De repente, una luz tenue iluminó el pasillo. Santiago siguió su instinto, avanzando hacia la fuente. La escuchó respirar antes de verla. Ana estaba allí, amarrada en una silla, una figura desgastada por la tensión y el miedo. Un susurro de alivio le atravesó el pecho, pero el peligro se acercaba. Antes de que pudiera llegar a ella, un grupo de sombras emergió de la oscuridad, un grupo que lo había estado acechando todo este tiempo. Mira quién decidió soportar la tormenta. La voz de su antiguo colega resonó, gélida y arrogante. Santiago apretó los puños, su objetivo claro, pero sabía que no podía dejarse llevar por la ira. Las fuerzas que lo habían manipulado se erguían ante él. Ese juego se acabó, respondió con firmeza, sintiendo el coraje inundarlo. No me detendré por el miedo. Estoy aquí para liberar a Ana y poner fin a esto de una vez. Unos instantes de tensión pasaron, como si el aire fuera un cómplice en su desafío. La voz de su antiguo colega sonó otra vez, burlona. ¿Y qué piensas hacer, Santiago? Lo que llevas en el corazón no es suficiente para enfrentar lo que está por venir. Las palabras eran veneno, pero Santiago no se dejaría intimidar. El instinto que lo había llevado allí era más fuerte que las sombras. No lo sé, pero tengo algo que jamás tuviste, lealtad. En ese instante, la sala parecía explotar. Un golpe resonó, y Santiago aprovechó esa distracción para desatar a Ana. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Pero de la nada, una mano fuerte lo atrapó del brazo, girándolo. Santiago pudo ver la sorpresa en los ojos de los otros hombres, su determinación se volvía palpable con cada respiración. Ana, aún aturdida, lo miró. Santiago se dio cuenta de algo, no estaba solo. El apoyo de Valeria, las enseñanzas que había recibido, la lucha constante de su vida lo mantenían firme. Ambos, juntos, se enfrentaron a su pasado. La mirada de Santiago se volvió feroz. Sabía que este enfrentamiento marcaría la diferencia. Nunca más permitiré que me controlen. Estamos aquí para luchar, y no vamos a retroceder, gritó, sintiendo el poder de su voz resonar en el aire, mientras el tumulto estallaba a su alrededor. La determinación rompió las ataduras invisibles que durante tanto tiempo lo habían mantenido cautivo. Las sombras se dispersaron con cada grito, y el rayo de luz que siempre había parecido ajeno ahora se convertía en su aliado. Al final del enfrentamiento, entre la caída de lo viejo y el resurgimiento de lo nuevo, Santiago sintió cómo su corazón latía con fuerza. Había aprendido que la verdadera batalla no era solo enfrentarse a otros, sino enfrentarse a uno mismo. Había dejado atrás el miedo, y esa transformación había comenzado. Santiago y Ana, cubiertos de cicatrices y sudor, se dieron cuenta de que la vida no solo se definía por los desafíos enfrentados, sino por cómo resurgían de ellos. Después de la tormenta, con una nueva luz en sus corazones, sabían que este no era el final, sino la promesa de un nuevo comienzo. Así que, querido lector, si esta historia te ha tocado el corazón, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este poderoso desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El momento es ahora.